Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dos cosas podríamos destacar. Este versículo está dirigido a los que aman a Dios, por lo tanto, si amas a Dios, también se dirige a ti. Y segundo, según este pasaje, todas las cosas, es decir, todo lo que ha sucedido, sucede o sucederá, obran para bien, obran en conjunto para bien de aquellos que lo aman. En otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Las aflicciones no son malas ni vanas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Proverbios capítulo 12, verso 21 dice: «Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males». Se puede decir que nada en vano sucede al justo. Nada en la vida de un hombre que ama a Dios es malo. En cambio, todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos agradablemente, es parte de la receta de Dios para el bien, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. No es casualidad que la palabra diga: «Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34, verso 19. Mientras que al mismo tiempo también afirma que ninguna adversidad acontecerá al justo, lo que implica que incluso las aflicciones no son malas, no son vanas. Dar gracias en todo es la actitud correcta, aunque a veces no lo entendamos. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien, hermano. Por lo tanto, demos gracias a Dios en todo. Efesios capítulo 5, verso 20 dice: «Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». También la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, nos declara: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Dios nos dice que le demos gracias en todo. Solemos agradecer a alguien por su parte en algo que nos preocupa. Muchos de nosotros nos negamos a agradecer a Dios en todo, por la sencilla razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo. Pero como dice su palabra, Lamentaciones capítulo 3, verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Incluso el diablo no puede ir más allá de los límites que el Señor ha establecido. En Job capítulo 1 y capítulo 2 vemos que no podía probar a Job sin tener un permiso. No podía ir más allá del permiso de Dios. En Lucas capítulo 22, verso 31 vemos que para zarandear a los discípulos como a trigo, primero tenía que pedir permiso. En Juan vemos que no podía tocar a Jesús porque todavía no ha llegado su hora, no había llegado ese tiempo. Juan capítulo 7, verso 30. Juan capítulo 8, verso 20, también hay más referencias. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 13, vemos que no seremos tentados más de lo que podemos resistir. No porque el diablo no quiera, sino porque Dios, quien es fiel, no lo va a permitir. En Mateo capítulo 4, verso 1, vemos que fue por el Espíritu, es decir, Dios, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Job dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recuerdas este pasaje? La Escritura dice: en todo esto no pecó Job con sus labios, pues dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que dijo Job fue lo correcto, y esa es la actitud correcta en medio de situaciones adversas. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Si te preguntas por qué sigues desempleado, o por qué sigues solo,
o por qué no has sido sanado, o por qué sucedió tal o cual cosa. Haz lo que hizo Job. Glorifica al Señor por esto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que ahora puedes considerar como imposición es necesario para bien. Tú y yo debemos glorificar al Señor y confiar en Él. Debemos dar gracias en todas las cosas. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 3, verso 21. Ningún mal le sucederá al justo, y tú, Dios, eres justo. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque todas las cosas obran para bien. Para Pablo, todas las cosas obraban para bien. Mira lo que dijo en la segunda carta de Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, mi versículo favorito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un poquito más adelante dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de la adversidad, Pablo entendió que todas las cosas obran para bien. Los reproches, las necesidades, las persecuciones, las angustias fueron oportunidades a través de las cuales Pablo vio el poder del Señor. El aguijón en la carne no vino solo, le fue dado para que no sea altivo. Y ciertamente esa espina era dolorosa y quería quitársela, pero le impedía la altivez. Pablo podría haberse preguntado, yendo por 3ª vez al Señor, por qué las 2 veces anteriores su oración no fue respondida. También es posible que no entendamos por qué algunas de nuestras oraciones fueron respondidas de inmediato, mientras que otras no. A pesar de que les dediquemos mucho corazón y tiempo, el Señor obra como Él quiere. No se nos pide que entendamos, sino más bien que creamos. Creer que ya que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Lo que necesitamos para vivir es fe. Necesitamos confiar en Él, rendirnos a Él por completo. No es necesario que se haga nuestra voluntad. Lo que es necesario es que se haga su voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es superior a la nuestra. Además, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ejemplos, por ejemplo, nunca mejor dicho, de los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pablo estaba en prisión, pero todas las cosas obran para bien. Pablo estaba en la prisión. Naturalmente hablando, uno esperaría que su tiempo allí fuera improductivo para el Evangelio. Pero mira lo que dice. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solo las cadenas de Pablo no fueron un obstáculo para el Evangelio, sino que también trabajaron para su fomento. Se convirtieron en el poder para una proclamación más audaz de la palabra de Dios por parte de otros hermanos. Puede parecer negativo para el Evangelio que Pablo estuvo en prisión, pero no fue así. Por el contrario, tuvo efectos positivos en él, ya que trabajó para su promonición. El mismo efecto tuvo también su presencia en el mismo lugar, es decir, en la prisión, pero esta vez en Filipos. Te invito a que lo leas, Hechos capítulo 16, verso 22. Pablo y Silas no estaban discutiendo con Dios acerca de su situación, sino que estaban orando y cantando a Él. Debido a su posición, todos los presos escucharon la palabra de Dios esa noche. Y a través de estos himnos y oraciones muchos se convirtieron. ¿Lo habrían oído alguna vez si nadie hubiera estado allí para decírselo? No. Pero estaban Pablo y Silas, que en vez de criticar y murmurar contra Dios, en vez de hablar mal contra Él por llevarlos a esa situación, estaban orando y cantando a Él. ¿Qué sucedió después?
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A pesar de que Pablo y Silas estaban en prisión, todas las cosas obraban para bien. ¿Habría sucedido todo esto si Pablo y Silas no hubieran estado en prisión? ¿Veríamos alguna vez al carcelero y a su familia siendo salvos si Pablo y Silas no hubieran estado allí? Yo creo que no. Cuando uno escucha la palabra prisión, decimos mal. Esto es malo, maldad. Pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y puedes estar en un momento delicado de tu vida, puedes estar por el desierto, puedes estar en prisión, pero puedes estar con tu corazón cercano a Dios. De lo anterior podemos concluir que si amamos a Dios, todo lo que suceda en mi vida, en nuestra vida, agradable o desagradable, obrará para bien. Muchos se decepcionan y se ofenden cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Sin embargo, aún las tribulaciones y las pruebas obran para bien si amamos a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos capítulo 5, verso 3. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 17. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Las aflicciones, los momentos de soledad, los momentos de enfermedad, los momentos de prueba que estás pasando, están trabajando para bien de nosotros. Trabajan la paciencia, trabajan la obediencia, trabajan la fe, la confianza en Dios. Nada en la vida de un hombre que ama a Dios es algo malo o vano. En contraste, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien.